Gloria sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 7. Y vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al poderoso Espíritu. Y luego después vamos a orar. We're going to read Luke chapter 7, verse 1 through 10. And then we're going to have a word of prayer. Primero lo vamos a leer en español. ¿Están conmigo, hermanos? Are you with me, brethren? Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. We honor the Father, the Son, and the Holy Spirit. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque por lo que digo, que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. After he had finished all his sayings in the hearing of a people, he entered Capernaum. Now a centurion had a servant who was sick and at the point of death, who was highly valued by him. When the centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they pleaded with him earnestly, saying, he is worthy to have you do this for him. For he loves our nation, and he is the one who built us our synagogue. And Jesus went with them. When he was not far from the house, the centurion sent friends, saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Therefore I did not presume to come to you, but say the word, and let my servant be healed. For I too am a man sent under authority, with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turning to the crowd that followed him, said, I tell you, not even in Israel have I found such faith. And when those who had been sent returned to the house, they found the servant well. Oremos, hermanos. Heavenly Father, Padre Santo, te damos toda la honra y toda la gloria. We give you all the honor and all the glory. Yo te pido, Espíritu Santo, I ask you, Holy Spirit, que utilices mi boca en esta tarde, that you would use my mouth this very day, para que todo lo que se hable en esta tarde, that everything I speak this afternoon, sea de bendición, that it would be of a blessing, sea de edificación, that it would be of edifying hacia tu pueblo, to your people. Te pido, Espíritu Santo, I ask you, Holy Spirit, que me des la sabiduría. Yo no puedo. I ask you, Holy Spirit, that you would give me the wisdom, because I can't do it, pero tú sí lo puedes hacer, but you can do it. Tu palabra dice, your word says, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthened me. En el nombre poderoso de Jesús yo oro. In the precious name of your Son, Jesus Christ, I pray. Amen. Gloria sea el nombre del Señor. Glory be to the name of God. Yo le he titulado a este mensaje Reconociendo la autoridad de Jesús. I have titled my sermon Acknowledging the Authority of Jesus. Amén. ¿Están conmigo? Cuando reconoces a Jesús en tu vida, hay bendición espiritual.
When you acknowledge Jesus in your life, there is spiritual blessings. ¿Cuántos sabían eso? How many of us know that? Amen. Así que es bien importante, it's very important de saber que si tenemos a Jesús, that we know if we have Jesus, lo tenemos todo. If we have Jesus in our life, lo tenemos en nuestra vida, we have everything. Y yo no estoy hablando de cosas materiales. I'm not speaking about material things. Yo estoy hablando primeramente lo más importante que son las cosas espirituales. I'm speaking about not material things, but the spiritual blessings of God. También Dios promete bendecirnos aquí en la tierra. God also promises to bless us here on earth as well. También. Porque Dios quiere que prosperemos. God wants us to prosper también aquí en la tierra. God wants us to prosper also here on earth. Amén. ¿Cuántos están esperando un milagro de parte del Señor? How many of us are awaiting a miracle from God? Amén. ¿Cuántos tienen peticiones que le han estado pidiendo a Dios? How many have petition that has been asking God? Pero yo le digo algo, I tell you something, que Jesús las puede contestar. That Jesus can answer our prayers. Y déjame decirle lo que está pasando aquí. Let me tell you what's happening in this story. Había un centurión que estaba a cargo de un ejército militar. There was a centurion they were normally charged of a great military. Y usted sabe que en el tiempo de Jesús, you know in the times of Jesus, que un centurión trabajaba para Roma. That a centurion would work for the Roman government. Porque el trabajo de ellos era cuidar. Their job was to watch the land. Y en una ocasión, en an occasion, había un centurión que tenía una necesidad. There was a centurion that had a great need. No era de él la necesidad. It wasn't about him, pero era de alguien que él conocía. It was about someone that he knew. Y en esa ocasión, él sabía, el centurión sabía, the centurion knew que nadie lo podía ayudar. The centurion knew that no one could help him. César no lo podía ayudar. Caesar could not help him. Pilato no lo podía ayudar. Pilate couldn't help him. Pero él escuchó, the centurion heard, que había un hombre que se llamaba Jesús. The centurion heard that there was a man named Jesus. Y cuando él escuchó hablar de Jesús, when he heard about Jesus, él fue y le dijo a uno de sus servidores, he went and told his servants, ¿por qué no le mandan a llamar a él? He went and told him, why don't you just go and call him? Porque él tenía a un siervo, because he had a servant que estaba muy enfermo. That he had a servant that was very ill. Y estaba a punto de morir. He was about to die. Entonces, lo que les quiero decir en esta tarde, mi hermano, quiero compartir unos puntos con ustedes. What I want to tell you, brother, in this afternoon, I want to share 3 principles en esta historia, in this story. El number one, ¿verdad? El centurión tenía fe. The centurion had faith. Amén. Tenía fe el centurión. The centurion had faith. Porque él no conocía quién era Jesús. He did not know who Jesus was. Pero él tenía fe que Jesús lo podía ayudar. But he had faith that Jesus can help him. Amén. ¿Y qué es lo que hace el centurión? The centurion va y manda a sus siervos a que le llamen a Jesús. And the centurion went and told his servants, go bring this man Jesus. Así que Dios premia la fe. God rewards the faithful. Amén, the faith. Dios, hermanos, se mueve a través de la fe. God moves through faith. ¿No es así? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Faith is the absence of things not yet seen. Amén. Así es como se mueve Dios. That's the way God moves. Usted y yo estamos aquí por fe. We are here because we're here through faith. ¿No es así? ¿Por qué vamos a ir a
al cielo. Why are we going to heaven? Porque tenemos fe en Jesús. Because we have faith in Jesus. ¿No es así? Para poder llegar al reino de Dios, to be able to go to heaven, tenemos que tener fe. We have to have faith. Que lo que Él hizo, that what Jesus did, es suficiente para que vayamos ahí. It will be enough to be in heaven. Así que es bien importante. It's very important. Fe, hermano, mueve el corazón de Dios. Faith moves the heart of God. Amén. ¿Cuántos tenemos fe en esta tarde? How many of us have faith this afternoon? Si usted tiene fe, mi hermano, usted está en el lugar correcto. If you have faith, you are in the right place. Porque Dios puede hacer un milagro. Because God can make a miracle. Y es bien importante, it's very important. Porque un centurión tenía una gran responsabilidad. A centurion had a great responsibility. La responsabilidad de un centurión era de cuidar, ¿verdad?, el país en Israel. The work of a centurion was to take care of Israel, the nation of Israel. Acuérdense que Roma estaba a cargo en aquel entonces. Rome was in charge back then, en los tiempos de Jesús, in the time of Jesus. ¿Verdad? Y es bien importante saber de que él entendía, he understood que nadie le podía ayudar a su siervo. He understood that no one could help his servant. Únicamente una sola persona, only one person, y era Jesús, and it was Jesus. César no le podía ayudar. Caesar could not help him. El gobernador de Roma no le podía ayudar. The governor of Rome could not help him. En otras palabras, in other words, Pilate could not help him. Pero él sabía, he knew que Jesús sí le podía ayudar, that Jesus could help him. Así que es bien importante, número uno, ¿verdad? El centurión tenía fe. The centurion, number one, the centurion had faith. ¿Están conmigo? Are you with me? Y no solamente tenía fe, sino que también el centurión amaba a la nación de los judíos. Not only did the centurion, el centurión amaba a la nación de los judíos. El centurión amaba a la nación de los judíos. The centurion not only had faith, but he also loved the nation of Israel. ¿Cuántos sabían eso? Porque él había construido una sinagoga, hermano. He had made a synagogue para el pueblo de Israel. He had made a synagogue for the people of Israel. ¿Por qué razón? Why did he do that? Porque él sabía, because he knew que había algo especial en el pueblo judío. Because he knew there was something special between the Jews. Amén. Él trabajaba para Roma. He would work for Rome. Pero dentro de su corazón, yo creo, but in his heart, I believe, que él quería conocer realmente quién era Jesús. He wanted to know really who Jesus was. Y déjenme decirle, hermano, que en el versículo 5, en verse 5, vamos a leerlo. Estamos en el versículo 5. Le dijeron, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. For he loves our nation and he is the one who built us our synagogue. Entonces, este centurión, this centurion, amaba a la cultura judía. This centurion would love the Jewish culture. ¿Por qué razón? Why? Porque les construyó una sinagoga, because he made a synagogue for them, para que adoraran a Dios, so they will exalt and worship God. Y por esa razón, mi hermano, for that reason, Jesús va a hacer un milagro. For that reason, Jesus también is going to make a miracle. Y en el versículo 7, en verse 7, dice así: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Therefore I did not presume to come to you, but say the word, and let my servant be healed. Wow. Número 2. Number 2. El centurión no solamente tenía fe. The centurion not only had faith, sino que también el centurión se humilló ante Jesús.
The centurion humbled himself before Jesus. Y ahí está la clave. There is the key. Tener fe, have faith, pero también humillarnos delante del Señor, but also humble ourselves before the Lord. Amén. Porque la Biblia dice, the Bible says, humble, dice la Biblia, humillaos delante de la presencia del Señor, y Él os exaltará. Humble yourselves before the Lord, and He shall exalt you. Dios dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. The Bible says that God resists the proud, but He gives grace to the humble. ¿No es así? Así que, hermano, hay que ser humilde. Let's be humble delante de la presencia del Señor, before the presence of God. Porque si este centurión, porque if this centurion fuera arrogante, if this centurion was arrogant, Jesus wouldn't have gone there. Jesús no hubiera ido y hubiera suplido esa necesidad. Jesus would have not fulfilled what he needed si él hubiera sido una persona arrogante. If he would be an arrogant person, Jesus would not attend him. Jesús no lo hubiera atendido. Porque para poder, hermano, recibir algo del Señor, to receive something from the Lord, tenemos que también aprender a ser humildes. We have to learn to be humble. Y entre más conocemos de Dios, the more we know about God, más nos debemos de humillar delante del Señor. The more we know about God, that should humble ourselves even more. Porque no somos dignos, because we are not worthy. Nadie es digno, hermano. Nobody is worthy. Only Jesus Christ. Solamente Jesús es digno. Pero ¿sabe lo bueno de Dios? But you know the goodness of God? Que aún así, con toda nuestra indignidad, with all our indignity, Jesús nos hace digno a través de su sangre. Jesus makes us dignified through His blood. Así que podemos entrar a Dios. We can come before God así como venimos. We can come before God even the way we are. Si venimos con un corazón humilde, if we come with a humble heart, Dios nos recibe. God will receive us. ¿Están conmigo? Amén. Es importante, hermano, porque esto fue parte de la promesa de Dios. This was part of the promise of God. Que Dios mismo, God Himself, Jesús, Jesus, sabía que tenía fe. He knew that the man had faith. Pero no solamente Jesús también vio que se humilló. Jesus seen also that He humbled Himself. Y saben las palabras en el versículo 7. You know the words of this centurion in verse 7? Vamos a leerlo otra vez. Let's read it again. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Therefore I did not presume to come to you, but say the word, and let my servant be healed. Wow. Se sintió indigno. He felt that he wasn't worthy. ¿Por qué razón, hermano? Why? Porque sabía que Jesús era especial. Because he knew that Jesus was special. Y Jesús, hermano, and Jesus vino primeramente a salvar a la nación de Israel. Jesus came first to save the nation of Israel. Pero los suyos lo rechazaron. But his own people rejected him. Y aún así, even like that, Jesús no necesitaba que atender la voz del centurión. Jesus did not have to attend the word of the centurion. Pero Jesús lo hizo. But Jesus did it. ¿Por qué? Why? Porque miró algo que no tenía Israel. Because Jesus saw something that even Israel did not have. Y era fe en este hombre. And it was faith in this man. Y no solamente eso, Jesus didn't only see that, sino también vio la humildad de él. Jesus also seen the humbleness of the centurion. Amén. Porque cuando una persona está en posición, when a person is in position, es bien fácil de que se le levante, ¿no es así? It's very easy for someone to feel like they're up there. Pero el que hace las cosas se llama Dios, but the one that does the things is God. ¿Están conmigo? Are you with me? Y eso es lo que mueve el corazón de Dios, and that is what moves the heart of God. Y vamos al número 3. Let's go to number 3. El centurión reconoció la autoridad de Jesús. The centurion acknowledged
the authority of Jesus. Si le puso bien atención, if you paid good attention, en la segunda parte, in the second part of verse 7, del versículo 7, dice, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo cenará. But say the word and my servant be healed. Wow. No solamente tenía fe, he not only had faith. No solamente se humilló, he not only humbled himself, sino que también reconoció la autoridad de Jesús. He also acknowledged the authority of Jesus. Él sabía, he knew que las palabras de Jesús eran vida. He knew that the words of Jesus were life. Y por esa razón, for that reason, mandó decirle a Jesús, solamente di la palabra. He said, Lord, just say the word. Y Jesús, hermano, premió eso. And Jesus rewarded that. Jesús no tuvo que ir. Cuando Jesús iba, Jesus didn't have to go. When Jesus was going, ya, hermano, el centurión, the centurion, sabía que Jesús iba a ir. The centurion knew that Jesus was about to go to his house, pero él sabía, but he knew que no era digno. He knew that he wasn't worthy. Y hermano, Jesús le dijo al centurión, Jesus told the centurion, y vamos a ver lo que dice. Verse 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. For I too am a man set under authority with soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Y más adelante, hermano, nosotros podemos ver, and we see further the scripture, que Jesús premió las palabras de este hombre, that Jesus rewarded the words of this man. Porque Jesús no fue hasta su casa, because Jesus didn't go to his house. El hombre le creyó a Dios. The man believed God, y su siervo fue sanado, and his servant was healed. ¿Qué es lo que te quiero decir? What I want to tell you today, que le podemos creer a Dios, hermano. We can believe God. No importa, it doesn't matter qué es lo que estemos pasando. It doesn't matter what we're going through. No importa, hermano, qué tan decaídos nos podamos sentir. It doesn't matter how far we think we've fallen. Dios nos puede levantar. God can raise us up. Y si Jesús, and if Jesus tenía solamente la autoridad de la palabra, because Jesus had the authority in his word, Jesús pudo ir y pudo haber tocado a ese hombre. Jesus could have gone and touched this man. Pero Jesús no lo hizo así. But Jesus didn't do it like that, porque Jesús honró, because Jesus honored la palabra del centurión, because Jesus honored the word of the centurion. Y por eso su siervo fue sanado. And that's why the servant was healed. Por la palabra, hermano. Through the word. Así que la palabra del Señor, the word of God, tiene poder. The word of God is very powerful. Tiene mucho poder. It has so much power. Amén. Y esta palabra, and this word, es la que Dios nos da todos los días. And this is the word that God gives us every day. Dios le ha soplado a esta palabra. God has breathed this word. Y por eso, hermano, dice la palabra, and that's why the scripture says que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. That's why the scripture says that the word of God is sharper than two-edged sword. Amén. Por la razón de que Jesús honra a los que le creen, because Jesus honors those that believe him. Es bien importante aprender de este centurión. It's very important to learn about this centurion. Porque para este centurión, for this centurion, hermano, quizá le pudiera haber causado problemas. He could have got into trouble. Pero él prefirió, but he preferred de honrar las palabras de Jesús. He preferred to honor Jesus' words antes que lo que Roma decía.
before what Rome said. Y por esa razón, and that reason, por esa razón Jesús fue y esa palabra y sanó a su siervo. That reason, the word of Jesus went and healed that man. Hermano, la oración tiene poder. The prayer has a lot of power. Y yo no sé en esta tarde, I don't know this afternoon, cuál sea tu necesidad, what is your need. Pero yo te digo algo, si tienes una necesidad espiritual, if you have a spiritual need, Jesús la puede llenar. Jesus can fulfill that spiritual need. Jesús es el único que puede llenarnos. Jesus is the only one that can fill us. Porque nadie podía ayudar al centurión, al siervo de su centurión. No one could help the centurion's friend, porque él estaba muriéndose. He was dying. Y yo les decía, and I was telling you que César no le podía ayudar. That Caesar couldn't help him. El gobernador no le podía ayudar. The governor couldn't help him. Pero había alguien, but there was someone que se llamaba Jesús. His name was Jesus, que podía hacer todo. That Jesus can do everything. Y lo mismo que hizo Jesús, the same thing that Jesus did, Jesús lo puede hacer con nosotros. Jesus can do it with us as well. Yo no sé usted, mi hermano, I don't know about you, pero yo le quiero creer a Dios. I want to believe God. Y lo que está escrito en la palabra, and what is written here on God's word, lo voy a creer. Y lo voy a atesorar. I'm going to receive it and I'm going to treasure it. Porque yo sé, hermano, because I know que lo que está escrito es cierto, because everything that is written is true. Y yo no tengo que dudar. I don't have to doubt. Quizás pueda haber el momento de nuestra vida duda. There can possibly be doubts in our life. Pero hay algo que nunca nos debemos de dudar. We should never doubt. There could be doubt in our life, but there's something that we should never doubt. Y es el poder de Jesús. And it is the power of Jesus. Si Jesús, if Jesus, pudo hacer eso con la pura palabra, if Jesus could do this only through His word, by saying it, Jesús puede hacer lo que Él quiere, hermano. Jesus can do anything He wants. Porque Dios trabaja, hermano. God works. Y cuando creemos que todo está perdido, when we think everything is lost, es cuando Jesús se aparece. It's when Jesus appears. Porque la Biblia no nos dice a nosotros, hermanos, no nos promete que no vamos a pasar por el fuego. The Bible doesn't promise us that we're not going to go through fire. Vamos a pasar por el fuego. We are going to go through the fire, pero sabemos, but we know that Jesus va a estar con nosotros aún en el fuego. That Jesus is going to be with us even in the fire. De las pruebas, of the trials. Así que es bien importante. It's very important de seguir creyendo, to keep believing. Y yo no sé en esta tarde cuántos tienen fe. I don't know about you, but how many of y'all have faith? Si usted tiene fe, hermano, guarde esa fe. If you have faith, keep holding that faith. Si tú, hermano, te has humillado delante de Dios, if you have humbled yourself before the Lord, el Señor lo ha visto. El Señor lo ha visto. The Lord has seen it. Y si has reconocido la autoridad de Jesús, and if you have acknowledged the authority of Jesus, vas a recibir tu milagro. You're going to receive your miracle. Únicamente, sé paciente. The only thing you have to do is be patient. En el reino de Dios, in the kingdom of God, hay tres respuestas. There is three answers. Sí, yes, no, o espera o wait. Así es en el reino de Dios. That's the way it's in the kingdom of God. It's either yes, no, or wait. Pero si esperamos, but if we wait, vamos a recibir lo que el Señor nos ha prometido. We're going to receive what God has promised. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Because God is not man, so he can lie, nor son of man to lie. Lo que Dios dice, what God says, lo va a cumplir. God is going to fulfill His promises. Así que vamos a ponernos de pie, mi hermano. Let's go ahead and rise to our feet. Quiero que cierre sus ojos en esta tarde. I want you to close your eyes this afternoon.
y le digas a Jesús, and tell Jesus, Señor, yo quiero ser sano. Lord, I want to be healed. Quizás tú digas, perhaps you might say, yo estoy bien sanamente físicamente. Perhaps you might say, I'm physically healed. Pero quizás en esta tarde, mi hermano, but perhaps this afternoon, necesitas una sanidad espiritual. You need a spiritual healing. Y esa es la que Jesús quiere hacer el día de hoy. And that's the one Jesus wants to do, la sanidad espiritual. Jesus wants to heal the spiritual need. Pero sabe, mi hermano, pues, you know what, brethren? Necesitamos que creer a Dios. We have to believe God. Tener fe. We have to have faith. Tenemos que clamar a Él. We have to call upon Him. Y tenemos nosotros, and we have to también humillarnos delante de Él. We have to humble ourselves before the Lord. Porque Jesús, because Jesus, miró que se humilló este centurión, because Jesus seen that the centurion humbled himself. Jesús miró su fe, Jesus seen his faith. Jesús miró que se humilló, Jesus seen that he humbled himself. Pero Jesús también lo reconoció. Jesus also acknowledged him, porque él honró a Jesús, because he honored Jesus. Y no solamente a Jesús, sino a la nación de Israel. Not only just the centurion just honored Jesus, but also the nation of Israel, porque amaba la nación, because he loved the nation. Y la Biblia dice, and the Bible says, que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. And the Bible says, I will bless those that bless thee, and I will curse those that curse thee. El centurión, the centurion, bendijo a la nación de Israel. The centurion blessed the nation of Israel, y él recibió el milagro de su siervo. And he received the miracle of his servant. ¿Por qué razón? Why? Porque honró a Dios también. Because he also honored God. Así que, mi hermano, so brethren, si honramos a Dios, if we honor God con nuestra vida, with our life, podemos pedirle al Señor lo que queramos. We can ask the Lord for anything conforme a su voluntad, according to his will, y la recibiremos, and we shall receive it. Señor, en esta tarde, Heavenly Father, and this afternoon, queremos darte las gracias. We want to give you thanks. Porque yo sé, mi Dios, because we know, Lord, que tú estás en este lugar, that you are here. Y no solamente estás aquí, mi Dios, you're not only here, sino que también te mueves dentro de cada uno de nosotros, that you also move in the midst of us, in the midst of our inner being. Señor, te pedimos, Lord, we ask you que nos ayudes, that you would help us, que nos aumentes más la fe, that you would give us more faith, Lord, para que podamos saber, so we can know que tú tienes toda autoridad, that you have all authority. Señor, ayúdanos a humillarnos más cada día. Lord, help us humble ourselves more and more daily. Pero también, Señor, but also, Lord, help us acknowledge your word. Pero también, Señor, ayúdanos a reconocer tu palabra. Porque sabemos, because we know, que tú recibes nuestras oraciones, that you receive our prayers. Todo esto te lo pedimos. All this we ask you, Lord. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Y amén. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Vamos a cerrar, hermanos. Let's go ahead.